Buenas, estamos aquí en un capítulo más del podcast de Civil Master. Hoy nos acompaña un amigo, el ingeniero Luis de la Cruz. Él es un viejo amigo. Les comento que él estudió conmigo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo muchas anécdotas con él. Hoy vamos a un poco aprender de la experiencia que él tiene. Él ya tiene 20 años de experiencia en el campo de la ingeniería civil. Ahora nos va a contar qué es lo que está haciendo, cuáles fueron sus primeras experiencias ejerciendo la carrera. Primero quiero que sepan, para los que nunca nos han visto, nosotros somos Civil Master y en este podcast lo que buscamos es contar la ingeniería civil desde la experiencia, con lecciones aprendidas, con decisiones que a veces se han errado o a veces han permitido aprender y ejecutar un proyecto de infraestructura de la mejor manera. Si eres estudiante de ingeniería civil o recién egresado, seguramente este contenido te va a servir. Entonces, empecemos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto Muy bien, saludarte. te agradezco bastante la invitación, hermano. Nosotros somos grandes amigos. Tenemos ya casi 30 años de amistad. Se Así va por es, los 30 30. años. Sí, 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 casi sí. 30 años, porque nos hemos conocido en el 98. El 98. Faltan 2 años Cuando, para los 30. claro, claro, cuando ingresar a la uni era difícil, sigue siendo, creo, pero no sé cómo será salir. Salir era más difícil incluso. Sí, bueno, Luis es uno de los amigos que todavía conservo de la universidad. Fue un gran amigo durante 6 años que a mí me tocó egresar de la universidad. Luis, cuéntanos. Primero queríamos preguntarte algo que a todos los que pasan por este podcast le preguntamos, porque yo creo que es una de las primeras preguntas que todo estudiante tiene que preguntarse, ¿no? ¿Por qué estudiar ingeniería civil? ¿De dónde te nació ese bichito que decir, quiero ser ingeniero civil? Cuéntanos. Bueno, creo que voy a dividir la respuesta en dos partes. Dale, ¿Ya? a ver. El clásico test psicológico del colegio me votó que debía ser arquitecto o ingeniero, cualquiera de las dos. No definía qué tipo de ingeniería. Yo ese test lo hice cuando tenía 15 años, no me había informado tanto. Luego ya llegando a quinto de media con 16 años, me enfoqué un poco y escuché a mi papá qué es lo que necesita el Perú. Entonces, la ingeniería que está un poco más pegada a la arquitectura es esta ingeniería civil. La arquitectura no estudié porque creo que el Perú necesita más constructores que diseñadores. Me refiero a infraestructura fuerte, ¿no? Hay muchas cosas que se requiere ingeniería civil y no arquitectura, ¿no? No solamente edificaciones. Entonces, me fui por ahí. Esa es la verdad de las cosas. Ya, ok, no, pero la visión que tú tenías a los 17 años, 16 años egresando, felizmente ya tenía de alguna manera un análisis, ¿no? Porque yo conozco muchos ingenieros que a veces de la casualidad es que empiezan a tener cariño e incluso a apasionarse por esta carrera. Pero tú tuviste la suerte de tener de repente un padre que te diga, oye, la ingeniería civil es así, a pesar que como tú dices que ya en exámenes psicotécnicos o psicológicos o los que te hacen en el colegio, tú ya apuntabas a la arquitectura. Pero has mencionado algo, Luis, que definitivamente, hace veintitantos años cuando empezamos a estudiar ingeniería civil, aún hace falta, ¿no? Ejecutar proyectos de infraestructura en nuestro país. Si bien es cierto, ya no es lo mismo de hace 20 años, pero aún estamos, creo que en todas las líneas, ¿no? En todos los sectores, todavía no somos el país que digamos, tiene la infraestructura que quisiéramos, ¿no? Y eso es importante. Cuando estudias ingeniería civil es importante tener ese diagnóstico, ¿no? ¿Para qué estudio? ¿No? Y a veces cuando empezamos, muchos no sabemos. Y un amigo me contaba de que estudió ingeniería civil, a diferencia que tú la tenías clara, que él había llegado a la ingeniería civil de pura casualidad porque dentro, en la uni, hay canales, ¿no? Y hay opciones de a qué tú quieres ingresar.
y él había puesto primero sistemas, entre otras cosas que en esa época era de moda, y al final cayó en ingeniería civil y le tocó estudiar. Hoy por hoy le gusta su carrera y todo lo demás, ¿no? Pero no necesariamente todos llegan en la condición que tú has llegado, ¿no? A estudiar, muchos es de pura casualidad. Pero muy interesante el análisis que tú, a pesar de que tenías 18 17 años, ya hacías de la infraestructura que existía en nuestro país y de todo lo que faltaba por construir, como tú bien dices, ¿no? ¿Cómo eres como estudiante, Luis? En nivel general, ¿no? Sabemos que la uni desde ya es una universidad exigente, ¿no? Es una universidad exigente. Ahora, te voy a comentar, tu respuesta va a servir para decir si nos está diciendo la verdad, porque yo estudié contigo, ¿ah? Cuéntanos, ¿cómo eras como estudiante, Luis? Como estudiante en la uni, yo creo que sí fui buen estudiante. Me esmeré, me amanecía, hacía los trabajos, sí he jalado algunos cursos, no fui el mejor alumno. Acabé 5 años y medio, bueno, tampoco no fueron 5 años perfectos, pero considero de que es un tiempo bastante prudente para hacer la uni, que no era fácil. Yo creo de que estaba lleno de energías, porque durante todo el colegio no era buen estudiante. Ahí bien cuando me preparaba para la universidad, ahí sí le puse las ganas, y digamos que tenía mis músculos del cerebro frescos ante 11 años de colegio que realmente no los apliqué, ¿no? Así que sí creo que sí fue un buen estudiante, en líneas No, generales. no, yo doy fe de eso. Luis era totalmente un alumno bastante responsable. Más bien, el grupo de amigos creo que intentamos distraerlo, pero él sí siempre fue, en la universidad usábamos este término, ¿no? Afanoso, ¿no? Él Marciano. era uno de los marcianos, decíamos, ¿no? Ese término de la Sí. uni es muy usado, pero sí, él era de los típicos que si había que hacer un trabajo los hacía antes de, ¿no? No como nosotros que esperábamos la última hora, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, él acabó a los 5 años y medio, y en la uni, en esa época, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero en esa época, acabar a los 5 años era difícil. Es más, creo que si hablamos de un ratio, en esa época, de 120 creo que ingresábamos, 5 podrían de repente terminar en los 5 años, ¿no? Eran muy pocos los que podían terminar en los 5 años exactos, ¿no? Pero no, pero Luis sí él le gustaba, y ahora entiendo, ¿no? Porque nunca lo conversamos, pero ahora entiendo por qué a ti existía ese afán, porque te tenías clara, ¿no? Por qué haber ingresado a la carrera. Eh, Luis, sobre tu primer trabajo, cuando ya egresaste, habrás egresado a los 22 años? ¿22, 21 años? 23 cumplidos fueron. 23 cumplido. Ok, Sí. a los 23 cumplido, tu primer trabajo, cuéntanos cómo fue. Pero antes creo que tú hiciste tesis, ¿no? Uno de los pocos y de la vieja escuela que hicieron tesis. Cuéntanos un poco de tu tesis, a ver, y luego hablamos de tu primer trabajo. Bueno, o sea, si nos vamos a la historia, primero me fui a la práctica. O sea, no trabajé, no practiqué y después Ya, hice la tesis. No sé ok. por dónde empiezo. No, dale, Pero, dale. Cuéntanos, ¿tu práctica tuvo que ver con tu tesis? y no tuvo que ver. Ok. No Pero tu tuvo. práctica, Un ¿tu poco, práctica pero fue después de haber egresado o antes? La que nos quieres contar. la práctica, no, o sea, yo egresé, me salí a practicar y luego volví y hice la tesis. Ah, a ver, cuéntanos, de esa práctica como egresado, cuéntanos, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo la conseguiste, para empezar, no? Claro, hubo una convocatoria de INRENA, que ya no existe, el Instituto de Recursos Naturales. Eso era lo que antes creo era lo que evolucionó en el Ministerio del Ambiente, ¿no? De alguna Sí, manera. sí, pero ahora el INRENA se llama ANA, Autoridad Nacional del Agua. Ah, ok, 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 ok. Sí, o Más sea, ya no específico existe. al tema del agua. Ok, Exacto, porque mi tema en esos años, si te acordarás, yo estaba apuntando un poco a la hidráulica. O sea, yo siempre quería ser un constructor o hidráulico, estaba en eso, ¿no? Me gustaba el tema de la gestión de construcción, todo eso, la parte de universidad. Entonces me pareció bestial esta parte porque había pues en esa época la IC y muchos grupos de construcción.
estaba el tema del top de moda en esos años y me faltaba un poco la carne hidráulica, entonces decidí coger esa práctica. Fue muy fuerte, la verdad. Fue visitar obras a 4.000 metros de altura, cuatro mil Oh. quinientos O sea, a las Este, fuentes de agua, allá arriba. sí, teníamos, o sea, la unidad a la cual yo postulé de IRRENA se llamaba Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos. Glaciología. ¿Qué quiere decir? Estudiamos desprendimiento de glaciares, lagunas glaciares, los desastres que han ocurrido en Ancash, la mayoría han sido por desborde de laguna, tanto en el 41 como en el 70, que es el terremoto más conocido, ¿no? Fue Claro. un aluvión producto de un gran huaico, digamos, producto de un desbordamiento de laguna. Entonces, básicamente estudiábamos las lagunas y habría que subir, hacer algunas obras, algunas reconstruirlas, tomar datos. O sea, físicamente fue muy desgastante, pero satisfactoriamente infinito, ¿no? Oye, mira, yo no sabía que tú en esa práctica de alguna manera ya estabas contribuyendo a lo que muchos años después, hoy por hoy, por ejemplo, Lana tiene ya mapeado las fuentes de agua, que son producto de repente de esto, ¿no? En esa época no existía nada, no había estadísticas de cuánta agua, por ejemplo, para un proyecto de agua o de riego se podía coger. Hoy por hoy ya eso, felizmente, aquí en el país ya se tiene cuantificado, ¿no? De alguna manera. Pero en la época que tú hacías, me imagino que era en aras de eso, de buscar estadísticas, de buscar cuánto tenemos, ¿no? En el recurso hidráulico. No me había olvidado, ¿ah? Yo con Luis nunca he perdido el contacto desde que hemos egresado, pero me había olvidado de esta práctica importante que tú tuviste. Y, o sea, tú postulaste a IRRENA y ellos te Sí, evaluaron. sí, una convocatoria. Te pregunto esto porque hay muchos estudiantes que a veces en los live nos preguntan, ¿qué hago? Y se inmovilizan, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro y real de que no esperes que te llamen, pues, ¿no? No siempre el profesor del curso te va a llevar a la primera práctica, ¿no? Hay que moverse, hay que buscar alternativas, ¿no? Y Luis hace 20 años ya lo hacía, buscando alternativas en el Instituto de Recursos Naturales, que era el INRENA, y postulando a convocatorias, ¿no? Como varias, ¿no? No fue la única convocatoria lógicamente en la mayoría no me aceptaron, pero en esta sí hubo la suerte. Me pagaban 410 soles mensuales, o sea, eran épocas Uh. muy diferentes. Como quien Uno, dice uno trabajaba para el para la almuerzo, familia. como quien dice para el almuerzo. Sí, sí, claro que la institución me apoyó, ¿no? Me dieron alojamiento, pero yo corría con mis demás gastos. Pero la verdad que la experiencia fue muy grande, ¿no? Lo interesante allí es que no solamente vi la parte constructiva, sino como tú indicas, la toma de datos, ¿no? Bueno, no nos poníamos a hacer cálculos, pero sí medíamos caudales, íbamos a medir los pluviómetros para ver el tema de cuánto llovió. Producto de eso se hacían curvas, ¿no? Y ya para ejecuciones de obras lo tomaban. Y bueno, Wow. la verdad es que era el único ingeniero civil que estaba dentro del programa. Eh, Trabajabas con un equipo multidisciplinario, entiendo. eh, Los que eran, viajaban. este, eran agrícolas. Mm. Había uno que era el mecánico de fluidos, que era el principal de los San Marcos, que equivale a un hidráulico neto, ¿no? Claro. Creo que no sabe, pues, de concreto, de tema de construcción, ¿no? O sea, el plus que le di a glaciología fue hacer métodos constructivos a la unidad. Oh, mira. Ujú. Por ejemplo, si alguien te dijera de esa práctica en especial, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Nos comentabas el que, me imagino, y algo que también digo y que a veces no, esto en la universidad nadie te lo dice, ¿no? El ingeniero civil, aquí en el país, en el Perú, por ejemplo, sí o sí tiene que estar dispuesto a viajar, dispuesto a adaptarse a diferentes medios climáticos, ¿no? Porque hay que hacer obras en todo el país. Y en este caso, tú, me imagino que antes de haber egresado, creo que nadie nos dijo que había que estar, como en tu caso, en esta práctica, cerca de los 5.000 metros, 4.000 y pico, que habrás estado, me imagino. No lo sabía. Me contaron cuando ingresé,
entonces me llamó el jefe de la unidad en Lima, ya que era un amigo de Roberto Campaña. ¿Te acuerdas de Roberto Ya, Campaña? ya, claro, claro, claro. Y también era conocido con Julio Curoigo, o sea, estaba, creo que eran como promoción, pero él no era catedrático, ¿no? Pero el pata era un Ah, mercenazo, o sea, tenía toda la pinta con sus libros atrás y todo, y me invita a su oficina cuando se enteró de que había postulado y me preguntó, ¿por qué has postulado a esta unidad que es la más complicada en tema de esfuerzo físico? claro. Entonces yo le comenté que, bueno, la zoología no es algo que se ve todos los días, y necesito una experiencia fuerte para saber qué es lo que se viene después. Ya después no me va a afectar nada. Y efectivamente, Tal ya cual. luego Y de felizmente eso, tú no tenías un tema con la altura. al inicio me costó demasiado, ¿no? El primer viaje que hicimos, demoré 12 horas caminando, cuando Wow, normalmente se hacía en 4 y medio. ya. Estaba tan débil que la botella de agua que tenías se me iba de la mano. Y fue la verdad que muy desgastante. Hasta vi fantasmas en el camino. Y No, lo tengo clarísimo, lo recuerdo. no, de hecho, estar en altura, de alguna manera, cada inmunología responde diferente, ¿no? Es así, ¿no? ¿Y cuánto Ujú. tiempo estuviste en esta práctica? Fue solamente 4 meses. Oh, Fue, oh. fue poco, pero la verdad puedo contar mil historias de eso. No, de hecho, Los porque viajes, que, para empezar fue la primera, pues, ¿no? La primera práctica fuera realmente de Lima, donde vivimos, y eso marca, ¿no? Y qué bueno que todavía te acuerdes qué te enseñó, ¿no? Porque a veces uno pasa el tiempo y dices, si realmente no fue importante, no te acuerdas, pero en este caso sí. Y ahora vemos por qué, ¿no? Y cuéntanos sobre tu tesis. ¿Cómo saltaste ahí para hacer tu tesis? ¿La práctica de alguna manera te llevó a la decisión del tema de tu tesis o cómo fue? A ver, ¿sí? cuéntanos. Sí, sí, claro. Bueno, perdón. Bueno, ocurre que al estar en el campo me da pena ver tantos cerros deforestados, ¿no? Entonces, uno de los elementos que tenemos naturales es la vegetación. Entonces, en la investigación que hice mientras practicaba, mucha gente forestaba para proteger cerros, laderas, proteger ríos, etcétera, ¿no? Entonces, pero no había un estudio, ¿no? No había, por ejemplo, cómo puedo diseñar un río si vegeto las laderas, o cómo puedo calcular la resistencia de un suelo ante una estabilidad de taludes si lo foresto con árboles. Entonces, ahí nació, digamos, las ganas de aprender de bioingeniería, que fue mi tesis, bioingeniería aplicado a control de erosión en taludes, ¿no? Para que las lluvias no laven estas arenas y nos quedemos sin carretera, ¿no? Y eso lo viví en carne propia cuando estaba allá, ¿no? Muchas veces tenemos que esperar por horas para luego de una lluvia para que vaya la retroexcavadora o las máquinas y puedan conformar las pistas, ¿no? O caían cerros, caían huaicos, ¿no? Cuando en un ambiente vegetado no ocurre esto. Entonces, ahí Ya. fue. Ujú. Ok, y eso te llevó a que el tema de tu tesis, ¿cuál fue el tema de tu tesis? ¿Como nombre? Sí, bioingeniería para control de erosión en taludes. Ok, de eso es lo que yo me acuerdo, porque de alguna manera también ahí contribuimos con un granito excavando, creo que hicimos. eh, Claro, Luis estuvo en su tesis, la hizo en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, sí. donde no todos podían hacer, y él tuvo la oportunidad de hacer si se quiere decir, una representación de este problema a escala, ¿no? Y construiste un talud y hiciste la vegetación que correspondía, hiciste pruebas y Ujú. al final en eso consistió tu tesis y te llevó todo un tiempo hacer esta, no sé si llamarle maqueta, ¿cómo le llaman? Modelo. Un modelo, ahí está, un Un modelo a modelo a escala. escala, ¿no? Sí. Y, y la verdad que nosotros cuando veíamos eso, y te digo particularmente, ¿no? Dije, uy, para hacer la tesis voy a hacer todo esto, qué bravo. Yo sí acabé la carrera, me fui a trabajar y después ya hice cursos de titulación y todo lo demás, ¿no?
Es más, del grupo creo que tú eres de los cinco que parábamos de arriba para abajo en la universidad, tú eres el único que hizo, no, Alejandro también hizo tesis, ¿cierto? Sí, Alejandro Sí, también ustedes hizo dos tesis. hicieron tesis, porque en la uni, si en la carrera, en el pregrado, te presiona mucho con el tema de la tesis también, porque las tesis normalmente tienen que ser de investigación, ¿no? Tienen que aportar algo, ¿no? No sé si ahorita seguirá en la universidad así, ¿no? Pero en esa época era así, ¿no? Y una vez que acabaste la tesis, yo me acuerdo que, ¿cuánto te demoró? ¿Un año o más? Demoró 11 meses hacer, Mm. de 10 a 11 meses, Ya. pero sí le puse bastante constancia, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo que tú vivías en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, estabas ahí todo el día Claro. trabajando el modelo Y y... sabes que ¿por qué pude hacerlo ahí? Por ahí conseguí apoyo de la universidad. En parte fue por mis notas. Oh, O ya, sea, como estaba en el quinto superior y toda esa cuestión, me ayudó bastante la universidad. O sea, por ahí era también uno de los requisitos, ¿no? Para que la universidad te pueda apoyar de esa forma. Y entonces el costo que hubo fue menor. Y además, postulé a una solicitación ¿te acuerdas? El Instituto de Investigaciones por Ingeniería Civil, ya, que sí. el jefe era el doctor Zavala. No sé si lo No, recordarás. claro, o sea, al doctor Zavala, hace no mucho también tuve contacto con él fue jefe de SISMID, eh, Exacto, sí. y jefe de varios departamentos incluso, ¿no? Allí Ellos me apoyaron, o sea, ellos prácticamente financiaron todo. Entonces, ah, para qué tuve bastante motivación por ese lado. Entonces, pero no podías aprovechar, había dinero, estaba la universidad, el Laboratorio Nacional de Hidráulica abría sus puertas, tuve todo el apoyo para hacerlo. No, de pero repente fue una suerte, ¿no? Pero lo bueno que tú tenías por lo menos mapeado el Laboratorio Nacional de Hidráulica, si bien es cierto, es independiente, pero tiene conexión con la uni, ¿no? Es más, el terreno está ahí dentro del campus de la universidad. Pero lo bueno que tú tenías mapeado a qué puertas tocar. Y a veces como estudiante no tenemos eso, ¿no? No sabemos qué Ah, bondades te puede dar la universidad, ¿no? buscar, Claro, hay que investigar. Sí, hay definitivamente que, hubo una investigación. Tuve que hablar con era el ingeniero Coronado, el director nacional de hidráulica. claro, claro, Esperaba afuera, o sea, he gastado horas y días antes de todo esto. Tenía que hablar al personal del doctor Zavala, explicarle, tengo esto de acá, que vean el interés que uno tiene, y ahí la puerta uno se la busca. No, claro. como tú indicaste, no es de que yo tenga que esperar, uno toca la puerta, quien toca la puerta ahí se abre. Ujú. Sí, definitivamente es así y a veces hay esta generación, ¿no? Hay que decirlo, esta generación, el país ya no es el de antes, de hace 20 años, ¿no? Y de repente eso ha contribuido a que la generación actual quieren que estés en tu casa y te van a llamar para un trabajo. No es así, ¿no? Esa no es la realidad. Hay que, si es tu caso, bien, pero si no lo es, sal de esa zona de confort, busca si te falta hacer tu tesis, yo lo que recomiendo, mira, que yo hice mi curso de titulación 3 años después de haber egresado porque me distraje trabajando, ¿no? En la carrera, lo que también me sirvió, pero hoy por hoy, no sé, de repente si coincides conmigo, yo pienso que tienes que titularte apenas egreses, ¿no? Porque luego engancharte con todo es más complicado, ¿no? Y eso es lo que creo que hoy por hoy todos los recién egresados tienen que hacer, ¿no? Ahora, cuéntanos, Luis, sobre ya el primer trabajo posterior a tu tesis. ¿Cómo lo conseguiste? ¿En qué rubro trabajaste? ¿Qué, qué es lo que más te impactó ya como profesional, ¿no? Profesional titulado. ¿Cuál fue tu expectativa? ¿Era lo que tú tenías imaginado? Cuéntanos, a ver. Mira, ahora analizando todo eso, me doy cuenta que esta cadena, los eslabones tienen todo entre sí. Nada fue de casualidad, a menos lo que ha pasado conmigo hasta este punto de mi vida. El siguiente trabajo que tuve fue en la empresa Macafer, que es una transnacional italiana que vende productos para minería, para carreteras. Básicamente es una gran ferretería para grandes obras, mineras y obras regionales. ¿Cómo llegué a Macaferry? Dentro de mi tesis necesitaba contar con productos. O sea, no solamente busqué financiamiento de la uni, también busqué financiamiento y materiales de empresas. Entonces, eh,
un poco recortando la tesis, yo hice taludes de tierra, luego le coloqué vegetación y medí la erosión. Y también probé con geosintéticos mezclados con vegetación. Probé dos tipos de geosintéticos y busqué dos empresas. Una de ellas fue Macaferri, ¿no? Al Oh, final, cuando estaba acabando la tesis, me fui con Macaferri, que era la empresa más grande. ya, pero sería bueno comentar, Luis, en esa época, estamos hablando de los primeros años de 2000, Macaferri, el tema de los geosintéticos, al menos aquí en el país, era una novedad, no, no necesariamente como hoy, que todo el mundo ya sabe y hay variedades y hay muchas empresas. Yo me acuerdo que Macaferri era una de las pioneras en este mercado de los geosintéticos, ¿no? Y tú tuviste la oportunidad de trabajar en eso. Y al menos era novedad este rubro dentro de lo que uno conoce, ¿no? Porque uno cuando sale de la universidad dice, oye, ¿sabes qué? Y, si me dedico a la hidráulica, no sé, diseñaré presas, pequeñas presas, no sé, ¿no? Y de repente miré por el tema de canales, qué sé yo, irrigación, pero tú abordaste un rubro, un campo que era relativamente nuevo, al menos en el país, ¿no? Sí, sí, y a pesar de que sí era algo nuevo, yo me la pasé casi un año estudiando geosintética. Entonces ya tenía una especie de posgrado en erosión y Macaferri cogió a un profesional joven que sabía esto, que tenía nociones que sus demás ingenieros no tenían, porque yo lo investigué por mi cuenta. Entonces, esa experiencia sirvió para vender, porque al final lo que las empresas buscan es vender y van a tener elementos en sus líneas que le ayuda a vender y facturar. ¿Y en Entonces, McAfee en qué área estuviste cuando te contrataron? bueno, empecé como ingeniero comercial con especialidad en control de erosión, Ah, ok, ok, ¿no? es ¿No? O totalmente sea, ligado a tu tesis. sí, bien ligado a mi tesis, pero sabía de todo, ¿no? O sea, ya Ya. me capacitaron en lo que son los aviones para estabilidad de taludes, para defensa ribereña, represas, presas de relave, geosintéticos para drenaje, subdrenaje, en sí, todo, ¿no? Geomembranas, impermeabilizaciones. Pero cuando se trataba un tema de control de erosión, de huaicos, deforestación, cierres de mina, ahí yo entraba a tallar. O sea, lo interesante es que antes en Macaferri todos los ingenieros sabían lo mismo. Entonces yo entré con ese plus y lo cual ayudó a vender un poco más ese tipo de producto. Ahora que mencionas el tema de vender, me imagino que cuando tú entraste a McAfee, si bien es cierto, entrabas con toda la expectativa de aportar técnicamente, porque tenía que ver con tu tesis y tú estabas metido en el tema de control de erosión y todo, pero me imagino que también te diste cuenta cómo funciona, y esto tampoco la universidad te enseña, ¿no? Cómo funciona una empresa, que al final lo acabas de mencionar, ¿no? El objetivo de una empresa es la venta de sus productos, ¿no? Y a veces esto en la teoría es difícil de entender, pero nosotros como ingenieros somos parte de todo un proceso que inicia con un producto y termina en la venta de ese mismo producto, ¿no? Entonces nosotros estamos en alguna parte y una etapa de esto, ¿no? Y te comento esto, seguro ahorita nos vas a señalar algo porque hoy Luis tiene una empresa contratista y ahorita le vamos a preguntar de repente aquí, donde le estoy pidiendo que comente, nace esa idea de hacer una empresa, ¿no? Porque cuando tú entiendes cómo funciona una empresa, te entra el bichito de decir, oye, ¿yo por qué no? ¿No? ¿Yo por qué no hago todo el proceso? ¿Yo por qué no creo el producto? ¿Yo por qué no realizo la venta? ¿Yo por qué no genero todo esto que estoy viendo, pero que hoy como recién egresados forma parte de una parte, de una pequeña parte? Lo digo esto porque muchos ingenieros cuando recién egresamos creemos que la obra, nuestra función como ingeniero empieza con el inicio de obra y termina con el acta de recepción y se acabó. Pero no, el ingeniero civil yo pienso que es más allá de eso, ¿no? Y de repente la historia, al menos en el Perú, hasta cuando yo estudiaba, era así, de que si eres
ingeniero civil eres un constructor y punto, ¿no? Pero yo creo que el ingeniero civil hoy por hoy tiene muchos campos, incluso la gestión. Hay muchos grandes gestores que son de nuestra carrera. Y no, por no mencionar un montón de líneas en las cuales puedes ir. Por ejemplo, en el caso de Luis, que empezó por el tema hidráulico, estabilidad de taludes, y hoy por hoy ahorita nos va a contar qué es lo que hace en su empresa contratista, ¿no? Cuéntanos un poco, Luis, ese primer trabajo en Macaferri, ver la empresa ya por dentro, ¿qué te dejó? Bueno, luego más o menos de 3 años de haber estado en Macaferri, me comenzó a interesar los procesos constructivos, porque eso lo analizamos para poder vender los productos. Antes Macaferri, en todo el mundo, bueno, al menos en toda América, América del Norte, América del Sur, no construían nada. Entonces, luego de 3 años vi la oportunidad de hacer una obra, con Macaferri, porque yo más o menos sabía, aún me acordaba del curso de gestión de la universidad, del curso de construcción, y quería llevarlo a la práctica. Hablé con mis jefes y me dijeron que lo ofrezca a ver qué sale. Hicimos la primera obra en toda América, en el Perú, Ah, mira. en la universidad, en el Instituto San Ignacio de Loyola, en La Molina. Ya justo eran taludes que estaban muy parados, se tuvieron que vegetar con base de construcción una obra muy bonita. Y Ah, combinado con vegetación. o sea, Entonces era sí, tal cual un poco tu tesis, pero ya en la vida real. todo, todo. Sí. Oh, Entonces, me gustó la experiencia. Claro, yo vi los ingenieros residentes, la gente un poco. No era yo el residente, estaba un poco como gerenciando ese tema. La obra se dio bien, dio utilidad a la empresa. Vinieron de Italia y de Brasil para ver cómo fue lo que hicimos. Y ese modelo lo copiaron y hoy por hoy Macaferri ya tiene una empresa constructora. Ya mm. luego de esa experiencia, yo me quedé un año más, luego de Macaferri. Luego de esos 3 años, me quedé un año más nomás y luego ya quise hacer lo mío. Pero sí me gustó bastante tener todo eso y ver el cruce de todo lo que estaba haciendo y me gustaba. Entonces ahí fue cuando entré como socio en una pequeña empresa constructora, antes de hacer mi propia firma. Superior. Sí. Ya. Y esta Y- empresa era un cliente habitual de Macaferri. Ahí fue que lo conocí. Y O sea, tu empresa en el mismo rubro fue, sí, inicialmente. Mm. Sí, literalmente el mismo rubro. Yo entré ahí solamente para ver cómo se hacía todo de adentro. Era una empresa pequeña, dirigida por hermanos ingenieros, trabajaba ahí el sobrino de alguien, o sea, era pequeña la empresa. Entonces ahí sí podía tener control de más información. Entonces estuve un año ahí y de ahí me animé a hacer lo mío. Oye, pero mira, tú comentas algo que es importante que los oyentes chequen, ¿no? Sobre todo los que recién estudian, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de ver todo lo que tú tenías en la cabeza ya plasmado en la realidad para que de alguna manera te motive más a hacer una empresa, ¿no? Porque viste, como acabas de decirlo, fuiste una especie de gestor de ese primer proyecto de Macaferri aquí en el Perú y en Latinoamérica. En realidad fue el primero, ¿no? Porque ellos no ejecutaban, como dices. Entonces, eso te motivó a decir, oye, yo no solo quiero ver estabilidad de taludes, quiero ver más, ¿no? Quiero ser parte de todo este proceso. ¿Y cuánto te duró esa primera empresa? Con este cliente que tuviste, en este rubro de Un Macaferri. año. Mm, No, no, o sea, luego de Macaferri, que fueron más o menos 4 años, estuve un año en esta empresa. ok, Eh, bueno, era una empresa que daba cuadras de donde vivía antes. ya. Entonces, bueno, básicamente sí, sí toqué puertas, pero veía esta oportunidad como ideal, porque ellos ya me conocían, eran mis clientes, yo les vendía a ellos gaviones, sintéticos, me reunía varias veces en su oficina para revisar proyectos, y me gustó bastante también el entorno, ¿no? Bastante cálido, empresa chica como para que, y como yo era muy joven, pues me ayudaban con mucha información. Básicamente era una puerta que estaba semiabierta, prácticamente yo fui a tocar y con fuerza, ¿no? Y ellos inmediatamente aceptaron hacerme socio, ¿no? ¿Y por qué se acabó esto? ¿Por qué te saliste de eso para luego hacer tu propia empresa? Así como cuando ingresé a Macaferry, sabía que todo iba a tener un fin, porque sí, desde antes
la tenía clara que quería hacer algo propio siempre, ¿no? Ya. O sea, por eso yo dije, no, voy a quedarme el tiempo suficiente en el cual ya me sienta seguro de poder hacer lo mismo. Entonces, luego ya de estar en Macafé, que era una empresa más grande, mucho más organizada, con muchos controles de calidad, estoy en una empresa más pequeña, donde todo se hacía, digamos, en micro. Y es más, muchas de operaciones menores de empresas chicas, yo mismo las hacía. Ir a un lugar a dejar facturas, comprar pues una bolsa de cemento, qué sé yo, llamar a un operario o alguien que no fue a trabajar, ver el tema de los menús de la gente. O sea, esas cosas, por ejemplo, no las vi en Café. Café yo prácticamente era como un gerente. Luego bajé, digamos, para ver el minoreo. Ahí sí fui residente, en Ah, proyectos en Lima y también fuera de Lima. ya. Entonces, cuando ya tenía todo el conocimiento, salí afuera. Pero mira, tu experiencia un poco confirma lo que comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Le comentaba a Luis de que muchas personas siempre preguntan eso, ¿no? Ingeniero, usted me recomienda que inmediatamente haga mi empresa, me asocie. Y yo siempre, el consejo que damos acá en Civil Master es, primero, trabaja en una empresa, ten la oportunidad de ver diferentes áreas, porque cuando tienes tu empresa, y ahorita nos va a contar Luis, ves todo, ves todo. Tú eres el gerente, tú eres el residente, tú eres el administrador, tú eres... tienes que ver todo porque es tu empresa, ¿no? Y entonces ahí cambia radicalmente cuando trabajas para una empresa, ¿no? Para una empresa tienes una función específica que puedes ver varias cosas de repente, pero como responsabilidad tienes una sola. En cambio, cuando tienes tu propia empresa, la responsabilidad es de todas las áreas porque es tu empresa, ¿no? Ahora, cuéntanos, Coparión, cuando empieza a funcionar tu empresa actual, Coparión, ¿qué rubro decía hacer? No sé si decidió continuar con lo que habías en las otra empresa, yendo un poco por los geosintéticos. ¿Cómo cambias de rubro? ¿Cómo decides? Porque hoy entiendo que tu rubro es edificaciones, casas, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de eso. Bueno, ahí me tuve que ir un poco al lado oscuro, digamos, El lado porque oscuro, ¿por qué? A ver. eso lo aprendí de unos ingenieros antiguos, que ellos habían estudiado todo para ser diseñadores y acabaron en la construcción, donde acabamos, pues, diría, en más del 90% de ingenieros de todas las universidades acabamos construyendo, civiles, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que hice de un inicio para coger trabajo? Porque mi empresa era nueva, o sea, factura cero. Yo me ofrecí como una empresa de servicios generales que hacía todo en Lima. Porque yo no iba a ir a Yanacocha a decir que puedes avisar su salud, cuando ni siquiera tenía idea de cómo hacer un ISO. No, de O sea, hecho. no podía dar ese gran salto, tenía que empezar por algo. Entonces, tenía que facturar, que hacer caja, hacerme conocido de a poco. ¿No? Entonces, lo más fácil, la verdad que sí cogí lo más fácil, que era coger mercado acá en Lima, aproveché a algunos amigos, mi hermana me ayudó bastante porque ella trabajaba, ella es arquitecta, trabajaba diseñando interiores en muchas oficinas, y esas oficinas tienen almacenes y requieren mantenimiento, ¿no? Entonces, por ahí comencé a especializarme en el rubro de almacenes, pero eso tardó años. Inicialmente se rompió una tubería y yo iba a repararla. Había O que sea, como hacer quien dice, drywall. en la parte de operación, ya, cuando los almacenes operaban, tú tenías que ir a hacer el mantenimiento. Sí, ¿No? sí. Pero era todo, ¿no? Se quemó un foco, había que ir. Había un choque, se rompió un muro. O sea, hacía todo tipo de trabajo, todo lo que podía generar factura. Yo tenía facturas de 200 soles en esos años. O sea, nada se desperdiciaba. No, Todo. claro. Como tú dices, había que hacer caja, había que hacerse conocido. Y ahí es también es un golpe, me imagino, en el sentido de que tú has podido trabajar, incluso has sido parte gestionando el primer proyecto de una empresa que hoy por hoy es muy conocida como Macaferri, un proyecto aquí en el Perú, para luego ver cosas más chiquitas, tuyas, pero más chiquitas, bueno. Me imagino que eso
a ver, coméntanos, en tu ánimo, ¿qué pensabas en ese momento? Yo nunca me vi derrotado. O sea, yo sabía que salí de una empresa bastante grande, porque es una empresa multimillonaria, italiana, y luego caí a estar a las 11 de la noche viendo cómo reparaban un tubo en el año 2010. Ya, así he estado, en ese gran salto. Pero Pero sabías estaba que era una haciendo dinero etapa, propio. por lo menos sabías que era el parte del Sí, proceso. sí, sabía que era parte del proceso. Aparte que ya para ese entonces estaba metido pues en muchos temas, ¿no? Sabía cosas legales, cosas contables, tuve que saber de SUNAT, de SUNAR, y la verdad de que de ahí fue pues ya nunca detenerse, nunca mirar atrás. Toda la experiencia que tuve en Macaferri la he aplicado hasta el día de hoy, todo. Mira, genial. Sí. Y hoy por hoy, ¿qué hace Coperión? A ver, cuéntanos. Bueno, luego de varios años, felizmente no hubieron tropezos grandes, pero luego de estos años ya no hacemos eso. Ahora tengo dos líneas de trabajo. Una línea se encarga de ver almacenes, se llama Almaco, una de las líneas de la empresa. Construimos desde cero almacenes para productos alimenticios, farmacéuticos, con certificación BPA, almacenes de cualquier tipo de material, mercadería, ferretería, eh, lo que sea. ¿Ya? Oh, Y la otra línea se llama Co-House y hacemos y diseñamos casas de playa, casas de campo, lugares de confort. Estoy orientado a lo complicado, que es terrenos salitrosos, mar, brisa, sol, también campos, ¿no? Que son lluvias, etcétera, porque hacer una casa en ciudad es algo muy sencillo, que también lógicamente lo hacemos. Pero nuestra estrategia es, en primeras, poner en bandeja los proyectos que están en la página web, que son casas de playa, casas de campo. ok. Y una consulta, me imagino que también es el mantenimiento y operación de estas casas de playa, Sí, no solo correcto. la construcción, todo lo que corresponde a ese rubro de casas de playa. Sí, es cierto. Ya. Y una pregunta, en estos dos grandes líneas que tiene hoy Coparión, aquí en el país, no solo Lima, en el país, ¿cómo tú ves que está ese rubro? ¿Es un rubro que hay demanda, que tiende a crecer? ¿O de repente Coparión tiene pensado abrir otra línea que también está pensando, además de estas? Por ahora, creo que estamos bien con estas dos líneas. El tema de almacenaje eh, cayó un poco en la época de pandemia y también con la globalización, con el gran emprendimiento chino, ahora hay almacenes que uno los trae como Play o los arma, Claro, ¿no? todo modular. Sí, o sea, lo compran y solamente me contratan para armar el almacén. O sea, bueno, esos son grandes almacenes, ¿no? O sea, sí hay un mercado de construcción de almacenes pequeños y con esto de Chancay también hay un mercado emergente, ¿no? Claro, claro. Acá en Lima se ha detenido un poco, digamos, pero siempre hay, ¿no? Ahora, bueno, como toda la vida, siempre está pues un poco la informalidad, que es el máximo competidor que tenemos. O sea, obras baratas, digamos, sin los debidos controles de calidad, y lo cual es competir contra eso es muy difícil, ¿no? Hay un mercado de gente seria, pero también hay un mercado de gente que tiene, digamos, la parte económica como número uno. Entiendo. Ahora un poco poniendo en contexto para, de repente hay oyentes que no necesariamente son de Perú. Hace no mucho ya entraba en funcionamiento aquí en Perú el puerto de Chancay, que es un proyecto totalmente grande, es un mega proyecto que recordemos que aquí en Perú el puerto más importante fue o ha sido el Callao, pero gracias a este puerto, a la construcción de este puerto, va a cambiar la economía del norte chico de Lima y por qué no decir de todo el Perú, ¿no? Entonces, Chancay como tal, que queda aproximadamente a 150 kilómetros de Lima al norte, hoy va a tender a ser un gran polo de desarrollo.
y comentar, ¿no? Que el puerto de Chancay está siendo operado por una empresa china. Entonces, lo que se entiende es que el comercio con este país definitivamente va a ser otro, ¿no? A otra escala. Ya se está operando y justo comentaba Luis de que los precios con empresas chinas que más en Perú y en Latinoamérica creo que se están viendo, la participación de empresas chinas con precios de mano de obra, con precios de materiales que a veces no se puede competir. Y eso de alguna manera por ejemplo, ahora te pregunto, a Coparión, ¿cómo de alguna manera tu empresa quiere abordar estos temas de competencia con precios bajos? Ahora, cuéntanos, ¿tus clientes son clientes ya de alguna manera que son ya clientes ganados, ¿no? O tiende Coparión a siempre buscar nuevos clientes? A ver, cuéntanos un poco de eso y cómo afecta esto a tu empresa. Bueno, hay un montón de empresas contratistas, un montón hay, la verdad. Siempre el cliente va a buscar, ¿no? O sea, claro de que nos llegan las propuestas, pero siempre están ellos constantemente rotando, viendo diferentes opciones. Respecto al crecimiento de Shanghai, yo comentaba que ellos tienen, digamos, en lo que se trata de almacenes, ellos tienen una tecnología que te venden como un Play el almacén. O sea, sí o sí, para construirlo, para armarlo, se requiere mano de obra peruana y eso sí lo hacemos. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos bueno, los que mandan son ellos, ¿no? Si ellos tienen un material muy bueno y barato, entonces aprendemos a utilizarlo, y además, lo sabemos. Yo tengo diferentes socios chinos que me han enseñado, me han capacitado para aprender cómo se arman estos almacenes. O sea, llega un almacén de esos, yo lo puedo armar. Ok, no quieres un almacén chino, hacemos uno peruano, con materiales de Perú. También hay esa opción. O sea, Entonces podemos decir que Coparión ha decidido adaptarse. sí, sí, uno tiene que adaptarse. O sea, ante la necesidad, siempre uno tiene que buscar. La Ok, adaptación es clave siempre. En la construcción, pues todo rota. Es como cuando nos hemos adaptado a reuniones virtuales como esta. ok, Entonces, nos estamos adaptando a la IA, ¿no? O así es. sea, ya no solamente voy a buscar en Google algo. Alguien lo va a hacer 100 veces más rápido, va a hacer un informe. Entonces, Como tenemos que muchos, saber. toca adaptarnos al BIM, toca adaptarnos a todo lo que salga, porque son Sí. herramientas como profesional y en el caso de ustedes se están adaptando al mercado, porque al final, como dicen, ¿no? El mercado manda, ¿no? Y sobreviven los que en realidad tienen la resiliencia. Y bueno, la pandemia creo que a todos los profesionales y empresas nos ha enseñado eso, ¿no? A la adaptación. Sí, perdón, ibas a comentar algo, Luis, te corté. Eh, creo que no, creo que no. Ok. Ya, ahora sobre el otro rubro, o el tema de las casas de playa, ¿no? Un poco para poner en contexto al oyente, en el Perú es de norte a sur, costas por todo lado, ¿no? Casas de playa cada vez se ven más. Hoy por hoy, hace 10 años, donde tú veías pampas de playa, ya son condominios, residencias, desde condominios grandes a residencias exclusivas, ¿no? En todo ese mercado, Coparión, su visión es atender. ¿Cómo ves este crecimiento? Eh, bueno, hacer una casa de playa, o sea, quien tiene la posibilidad de hacerlo, realmente es un porcentaje mínimo de la población peruana. ¿No? ¿Por qué? Porque somos un país aún en vías, bueno, subdesarrollado, un país pobre, digamos, comparado con el mundo, ¿no? Entonces, llegar a ese porcentaje sí presenta un reto, pero felizmente sí tenemos la experiencia. Ahora, para el inversionista, se sabe que el dinero invertido te produce, ¿no? Si uno invierte en una herramienta, se va a deteriorar y ahora que la tecnología va tan rápido, en poco tiempo se deprecia y posiblemente ya no sirve en unos años. En cambio, un terreno no pierde valor. Una construcción bien hecha, muy bien hecha, no pierde valor. Una,
una construcción pensada para el futuro, para lo que se venga después, no pierde valor. Entonces, los alquileres, por ejemplo, de casas de playa, de casas de campo, son altos, son bastante altos. Entonces, inclusive una casa de playa da más dinero que un departamento en Lima, ¿no? Ojalá una casa de playa construida todo te puede costar, con todo el terreno, no sé, hablemos de $250.000. Pero es un departamento que en Lima cuesta $150.000. Por año se saca más dinero en playa que en Lima, ¿no? Prestando los mantenimientos, sabiendo que solamente se alquila quizás en verano y algo de otoño. Con todo eso, y yo tengo muchos datos de esto, porque yo también tengo un lote de playa, o sea, incluso estoy yo del otro lado también, ¿no? Porque dentro de poco vamos a construir nuestra propia casa de playa y voy a estar también de ese lado, porque sé de que funciona. Es muy atractivo. Ahora que comentas eso, el alquiler de una casa de playa, por lanzar un dato real, ¿no? Por ejemplo, una semana en una casa de playa cerca de Asia, que está más o menos a 100 kilómetros de Lima hacia el sur, una zona donde hay bonitas casas de playa, cuesta más o menos $2.000 la semana, ¿no? Es bastante alto, ¿no? Aquí en Lima nadie te va a alquilar un Airbnb ni siquiera por $2.000, ¿no? Es bastante alto y ahí es donde tú ves y consideras la casa de playa como negocio, ¿no? Sí. Es atractivo. Claro, bueno, en todo caso es algo que todavía, como tú dices, el mercado va a tener mucha demanda. Si ya está teniéndola a una escala superior a hace 10 años, por ejemplo, pero tiene mucho por crecer, ¿no? Y lo decía, no solo aquí en Lima, hace no mucho estuvo un amigo por Arequipa y se fue, te cuento, manejando, ¿no? Arequipa queda más o menos a 1.000 kilómetros al sur de Lima y en Camaná, por ejemplo, Camaná dice que parece un Asia más pequeña quizás, ¿no? Pero ya en otras regiones incluso están optando por la construcción de casas de playa, como tú dices, no solo para vivir, sino para hacer negocio de renta, ¿no? Ujú. Y eso es atractivo, ¿no? Entonces, a los rubros que se dedica Coparión, tú le ves todavía un crecimiento grande, ¿no? Ahora, quería hacerte una pregunta en líneas generales, Luis, con la experiencia que tienes. Siempre nosotros acá en Civil Master tratamos de que las personas, la comunidad incluso, tenga claro algo, ¿no? La ingeniería civil es una carrera que no se puede desligar del desarrollo de un país. Así quieras, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, de alguna manera, va a contribuir para ese desarrollo. Aquí en el Perú, Luis, si bien es cierto, en los últimos años la infraestructura ha avanzado, hay sectores en los cuales, por ejemplo, no teníamos nada y hoy tenemos algo, por lo menos, ¿no? Me refiero al tema de trenes. Hace 20 años no había ni línea uno, hoy estamos intentando culminar la línea 2 que es subterránea por primera vez en el Perú. Pero ¿cómo ves el tema de infraestructura, por ejemplo, aquí en 10 años? Estamos en vías de desarrollo, como tú dices, somos todavía un país subdesarrollado. Sin embargo, en 10 años, ¿cómo ves el Perú para la ingeniería civil? ¿Atractivo? ¿Todavía un país donde hay que construir bastante? ¿O crees que va a haber estancamientos? No, ¿O qué podría pasar? A ver, coméntanos. todavía, igual que la época que nosotros estamos postulando hace ya 30 años, se necesita ingenieros civiles, pero se necesita buenos ingenieros civiles. Lamentablemente siempre vamos a depender de la política. Eso sí, digamos, es la variable más compleja de la ecuación. Pero el grueso es ingeniería. Y no diría solamente ingeniería civil, ¿no? Porque ahora con la tecnología se involucran todas las ingenierías, ¿no? Es más, la ingeniería civil es muy grande, ¿no? Debería dividir. Y en fin, sí, hay bastante para hacer, hay proyectos que se están haciendo, hay líneas importantes que están descentralizando mejor el país, logrando mayor calidad de vida, pero hay muchas cosas más por hacer. O sea, sigue siendo un mercado muy atractivo, ¿no? Solamente de que si uno se va a quedar en el Perú, que saquen pues
Diría orientar a la construcción, más que todo, y al transporte, ¿no? Y Claro. ahora también pues las energías, ¿no? Las energías son importantes. Sí, 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 sí. Definitivamente el país todavía hay mucho por construir, ¿no? Lo mismo que nos decían, como tú dices, hace 30 años, ¿no? El Perú tiene mucho, mucho todavía por desarrollar y no solo Lima, sino todas las regiones e incluso los lugares más apartados que hoy por hoy incluso no tenemos agua y saneamiento al 100%. Desde ahí empecemos partiendo, ¿no? Sino en el sector salud. No todos los lugares o los centros poblados o las comunidades tienen establecimientos de salud, ¿no? Todavía hay brechas grandes, ¿no? Ahora, Luis, tú, a pesar de que nunca creo que has trabajado, bueno, salvo en Rena, en el sector público, eh, eh, esta es la percepción que también desde el sector privado se siente. El tema de la política, que si bien es cierto, la política tiene que ver mucho con la inversión pública, con las políticas públicas que para cada sector se definen, y que lamentablemente en nuestro país no existe si se quiere decir, un plan estratégico de 30 años, ¿no? Todavía estamos en elaboración de eso, pero en el sector privado las políticas también afectan, ¿no, Luis? Sí, bastante, bastante, ¿no? Sino que el sector privado no maneja los proyectos que maneja el sector público. Ahora, yo siempre he tenido oportunidad de entrar en el sector público. La historia sería diferente. Creo que estaría sentado en otro lugar, porque ahí se manejan proyectos muy distintos, pero mi ética sería distinta, ¿no? O sea, lamentablemente, eh, uno puede corromperse un poco entrando al sector público. Pero yo lo estoy viendo como empresario, ¿no? Como empresario. Ahora, como ingeniero, desarrollarse en un proyecto público es algo excelente, es algo fantástico, ¿no? Mi- Mira lo que Solamente comenta. espero que en algún momento llegue gente buena que quiera que el país realmente desarrolle, que la inversión sea bien caminada y quizás en ese momento sí partiría de cero y postularía al sector público. Mire, lo que tú dices es un punto importante para los jóvenes porque a veces yo me he encontrado con gente joven, ingeniero junior, que cuando le hablas de, oye, ¿sabes qué? Tú trabajarías en un ministerio, tú trabajarías en un gobierno regional, te dicen un rotundo no. Y esto es por la mala fama que lamentablemente se tiene, pero yo creo que también si uno quiere cambiar un país en temas de desarrollo, tiene que meterse al sector público porque, como tú dices, los proyectos y las decisiones que se manejan como país son diferentes en el tema privado. El tema privado contribuye, claro que sí, ¿no? Al desarrollo, pero lo que se puede hacer estando en el sector público tendría, en todo caso, mayor impacto, ¿no? Porque al final es la función del funcionario público, esté en la entidad que esté, ir a mejorar el desarrollo, ¿no? Luis, ahora ya para terminar, quisiera que me respondas estas dos preguntas eh, sinceras, ¿no? Desde el corazón, desde la experiencia. ¿Qué significa ser ingeniero civil en una frase? ¿Qué me dirías? Pasión, pasión. Pasión. Muy bien, ¿ah? Sí, para mí pasión. Pasión. O sea, Porque darlo con todo. es tu vida. O sea, ser ingeniero civil no solamente es para trabajar. Ser ingeniero civil realmente lo aplicas a tu vida. Hasta para freír un huevo tienes que ser metódico. Hasta para levantarte de tu cama, planificar un viaje, hasta pasar tiempo con tus hijos. Para eso requieres un método. Ingeniería civil es metódica. Por eso yo creo que es pasión, porque está en todo. Claro, en la ingeniería civil siempre hay un inicio y un fin, y un proceso, ¿no? Que hay que seguir. Y si imagínate que retrocedemos 25 años, más o menos, 25, 26 años atrás. ¿Qué le dirías a ese Luis estudiante que todavía no ha egresado de la universidad, está cursando el sexto ciclo?
y lo que hace es estudiar a cómo se le presenten las materias. ¿Qué le dirías? Él todavía no sospecha de todo lo que es la ingeniería civil y la ejecución de proyectos en la realidad. ¿Qué le dirías? Que piense dos veces y ejecute una vez. Que Que piense. antes de hacer algo lo piense dos, tres, cuatro, cinco veces y después ejecute. La toma de decisiones va a veces cuando uno es joven, me gusta esa, y va, me gusta eso de acá, y lo haces, no, pero no, investiga, dedícate un poco de tiempo a investigar antes de caminar y después toma la decisión. Le diría eso. Sí, Por ejemplo, yo no hubiera estudiado francés si hubiese hecho eso, ¿no? claro, te entiendo. Te entiendo, sí, definitivamente aprender a decidir, uno lo hace en el camino, pero para una decisión, en línea a lo que tú dices, hay que aprender primero a escuchar, ¿no? Hay que aprender a escuchar, hay que empaparse del tema. Las decisiones no pueden ser por pasión, ¿no? Y a veces cuando somos jóvenes nos gana la pasión, nos gana, uy, pero yo sé, pum, te metes en la reunión aportando y crees que te van a dar tu like, pero la vida real no es así, ¿no? Hay que ser prudente, hay que escuchar y hay que escuchar sobre todo a los más grandes, a los que ya tienen experiencia para aprender, ¿no? Y bueno, eso creo que aquí en Cine Master también de alguna manera tratamos de siempre sugerir. Luis, ha sido un grato tiempo conversar contigo. La verdad que ha sido como tomarnos un café. Ya aquí en el Master te vamos a invitar más de una vez porque hay muchos temas que profundizar, ¿no? Por ejemplo, un tema pendiente que nos gustaría que más adelante nos puedas contar es una empresa contratista, ¿cómo funciona? No solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista, lo comentabas, si quieres tener una empresa contratista, sí, vas a tener personal, pero tú como dueño, como el principal socio, tienes que saber temas relacionados a las leyes, tienes que saber temas relacionados a la contabilidad, e incluso al tema de cómo financiar proyectos, ¿no? Saber un poco de esto y a veces no necesariamente llevar un MBA antes, sino en la cancha tienes que prepararte y ver cómo funcionan las cosas de verdad, ¿no? Eso, de repente en otro podcast lo tratamos porque es muy amplio y nos gustaría un poco que muchas personas, muchos oyentes que todavía están empezando y que creen que el ingeniero civil solamente debe estar en la etapa de ejecución. No, el ingeniero civil tiene que estar, como siempre lo decimos, desde que surge el problema y la necesidad de resolver ese problema hasta incluso cómo lo opera una infraestructura. Ahí está metido el ingeniero civil, en toda esa línea, esas etapas, ¿no? Como siempre yo le digo, yo tengo hijos, ¿no? Yo a mis hijos les digo, oye, la ingeniería civil es, mira a tu alrededor, eso es la ingeniería civil, ¿no? Entonces, Luis, te agradecemos, gracias por tu tiempo, gracias. Entonces, acá en Civil Master te consideramos un amigo, un colega y te agradecemos por el aporte que has podido dar. Gracias por brindar tu experiencia el día de hoy. ¿Algo que quieras decir ya finalmente, Luis? Bueno, que siempre hay que seguir uno su camino. Es cierto que no hay que dejar de llevar por las pasiones, pero al mismo tiempo uno nunca debe dejar de ser apasionado. Hay que dedicarse a lo que a uno le gusta. Los tiempos cambian, pero lo que no cambia es que siempre si uno se dedica a lo que realmente te gusta, te apasiona, vas a tener éxito. Y tener éxito no necesariamente es tener dinero, sino ser feliz. Efectivamente. Definitivamente comparto al 100% lo que dices, ¿no? Bueno, hoy acabamos este capítulo de este podcast y no se pierdan los próximos capítulos. Recuerden que Sid Master lo que más le interesa es poder enseñar desde la experiencia con ingenieros que como Luis ya tienen todo un año de experiencia ejecutando proyectos y en este caso incluso que tiene una empresa contratista que ya desarrolla diferentes rubros de la ingeniería civil, ¿no? Bueno, es todo por hoy y muchas gracias a todos.